marcada con un hierro candente. 12 años después regresó para ajustar cuentas. En la bahía del siglo XIX, donde el brillo del puerto y las iglesias espejoaban la riqueza de unos pocos, la sombra de las facendas se extendía como una geografía separada. Tierra de caña, barro y voces contenidas. Allí el día empezaba cuando el machete raspaba la caña y terminaba cuando la senzala, la barraca de los esclavos, se cerraba en la noche con un silencio que parecía imposible de romper. No era solo una geografía física, era una geografía moral, hecha de nombres, de manos y de marcas que el tiempo no borraba. Ana apareció en esa geografía siendo pequeña, una niña con el pulso de la tierra en los dedos y la soledad pegada al pecho. Su madre desapareció una tarde de mercado, vendida a otra facenda como si pudiera venderse también el olor del café o la medida de la harina. El día que la llevaron, Ana aprendió que algunas ausencias no vuelven. Fue Tomé, su hermano mayor, quien la recogió entre las sobras del susto y la acomodó con canciones que parecían mapas, cantos que nombraban ríos, amaneceres y rutas. Tomé hacía de padre y de hermano. En su voz se alojó la promesa de que, si el mundo se endurecía, ellos buscarían su sitio. La vida en la facenda tenía rituales. Había manos que aprendieron a leer el terreno por el sonido que hacía la caña al romperse, mujeres que conocían el tiempo por las migas en la mesa, y un reloj no escrito que dictaba cuándo mirar hacia adelante y cuándo levantar la barbilla para soportar la humillación. Ana creció entre esas leyes no dichas, con la mirada aprendiendo a esconder el fuego que a menudo bullía detrás de los ojos. Desde niña, sus dedos aprendieron a contar las latas de agua, a coser con rapidez y a reconocer las plantas que crecían negras en las bordes del camino. Cada saber pequeño era una cuerda que la mantenía atada a la vida. A veces, Tomé tarareaba junto al fogón y decía historias que venían de más lejos, de peleas que terminaron con huidas, de hombres que se habían ido hacia la selva y nunca regresaron, de criaturas que se llamaban quilombos. Quilombo, para nombrar con respeto, una comunidad cimarrona autónoma donde los que huían encontraban cobijo y organización. La idea de un lugar así se anidó en Ana como una certeza a medias, una ruta que no conocía pero cuya existencia la sostenía. No era una venganza en sí misma, era la posibilidad de no pertenecer ya a aquel mapa de silencios. Si te interesa la historia detrás de esta marca, suscríbete y acompáñanos en la continuación de estos relatos. Los días fueron tomando la forma de un aprendizaje constante y de pequeñas fugas interiores. Cuando aún era niña, Ana imaginaba el mundo más allá del río, los árboles no tan cortados, el cielo con menos humo, voces de mujeres que no se inclinaban ante la figura del patrón. Su resistencia era cotidiana y discreta, esconder sobras, deshacer puntadas mal hechas para que la mujer que cosía no se diera cuenta, aprender a curar una herida con hojas en la madrugada. Tomé, siempre atento, le enseñó a leer las marcas del paso de los hombres en la tierra, a esconder la mirada cuando el coronel, hombre de corazas y nombre señalado por todo el latifundio, pasaba en su carruaje. Tomé canturreaba para contener la tristeza y a veces para soñar rutas. Su garganta era mapa y refugio para Ana. La ruptura definitiva llegó a los 16 años. No fue un golpe repentino, sino la suma de muchas humillaciones que encontraron su gesto más brutal en una tarde de calor sin sombra. El coronel, en el ejercicio público de su poder, ordenó algo que debía servir de ejemplo. El hierro candente apareció como un instrumento ritual. No solo quemaría la carne, diría el patrón, sino que sellaría la propiedad y el miedo. Ana fue llevada como quien lleva un objeto roto que hay que mostrar. La marca se hizo en silencio. Hay episodios cuyo detalle no sirve contarlo con lucidez fresca, porque parte de su fuerza está en la amputación del grito. Lo que queda para la memoria es la sensación del calor que se cuela hasta los huesos y luego, después del golpe, un vacío sonoro, un silencio que no es paz, sino hacimiento. Tras la marca, la infancia quedó de lado. El hierro dejó sobre su piel una huella que era a la vez humillación y legado, el estampillado de un sistema que pretendía apropiarse incluso de la identidad de los cuerpos.
Ana apareció ante los demás con una nueva realidad tatuada. No era ya hija de la facenda, sino portadora de un signo que la recordaba a todos que su vida había sido administrada. Si alguien esperaba que la marca la quebrara por completo, se equivocó. Entre la humillación y la rabia, se creó en ella una paciencia fría, no la de quien se rinde, sino la de quien comienza a contar el tiempo en otra moneda. Intentó huir una vez, 2 veces. La primera la apresaron en la orilla del río, entre juncos, cuando el cuerpo estaba aún temblando por la marca. La captura fue un momento de despojo, el regreso a la senzala, la mirada de indiferencia con que la miraron algunos y la ocultación de los ojos por parte de otros. Pero la experiencia no la aniquiló. Enseñó a medir los riesgos, a recordar cada paso. La segunda fuga fue diferente, más sutil, más preparada. Alguien la condujo por senderos que olían a tierra y a frutas maduras. Un hombre con cicatrices, Benedito, conocedor de las rutas de la mata, la llevó hacia donde la ley del hombre blanco no gobernaba de la misma forma. El lugar que la recibió no era salvación mágica, era un quilombo, comunidad cimarrona autónoma, una comunidad pequeña pero densa en sentido, hecha de quienes habían elegido construir otra vida. Allí, en la clandestinidad de la mata, las jerarquías se repartían de otra manera. Seferina, que mandaba más por la mirada que por la palabra, recibió a Ana con la calma de quien juzga por actos y no por historias. Había en Seferina una autoridad cultivada en años. No una autoridad impuesta, sino una fuerza que brotaba de la experiencia de proteger y decidir para muchas bocas. En el quilombo, las rutinas tenían otro ritmo. Las mañanas comenzaban con oraciones pequeñas y con la revisión de las trampas en los bordes. Constanza, la curandera, enseñó a Ana que las plantas guardan memoria y que hay dolores que la gente evita nombrar porque temen perder la poca ventaja que les queda. Con manos firmes, Constanza le mostró cómo la casca de un árbol puede bajar la fiebre, cómo la raíz triturada puede cerrar una herida. Elías, que había llegado con libros ocultos y una voz que parecía contener el mundo, comenzó a enseñarle a leer. La lectura cambió a Ana. Ya no solo memorizaba lo que había que hacer, sino que podía nombrar y pensar en voz alta. Joaquim, el anciano que recordaba a Palmares con ojos que no cerraban del todo, contaba historias que eran advertencias y promesas, relatos de líderes que habían construido vida en huida, nombres que eran mapas. En ese lugar, el cuerpo marcado de Ana fue aceptado sin lástima y sin sorpresa. La marca se convirtió en una historia contada en voz baja, una señal que hacía a Ana visible de una forma que no dependía del coronel. Allí aprendió oficios, a curar, a cocinar, a moverse entre raíces y a leer los mapas de la noche. Su cuerpo reconstruyó su identidad a partir de saberes que no se compran ni se venden. La comunidad le ofreció algo con lo que no contaba en la facenda, un sentido de pertenencia basado en la reciprocidad, no en la propiedad. Los años hicieron el resto. 12 inviernos y 12 soles después de la marca, Ana ya no era la niña que lloraba al escuchar la palabra venta. Su paso por el quilombo la había templado. La paciencia y la astucia se habían vuelto herramientas. Tomé reapareció en su vida con la dureza que imprimen los caminos. Había aprendido a leer huellas, a guardar silencios, a mover mercancías. Volvió como un hombre curtido por la ruta, con la mirada de quien conoce los puntos débiles de la facenda. El reencuentro entre los hermanos fue una escena sin alardes, reconocimiento en la mirada, un contacto breve de manos, el intercambio de noticias en voz baja. Hablaron en códigos, como quien guarda el plan dentro de una broma. No había estridencias, solo una elaboración paciente de lo que debía hacerse. No era venganza lo que movía a Ana, era una necesidad de término. En el quilombo se lo habían enseñado con historias y con la prudencia de quienes saben que la justicia rara vez llega por las vías formales. A veces, el cierre lo pone quien lo sufrió. Eso no significa que la comunidad la empujara a la violencia. Al contrario, Seferina y otros insistieron en la prudencia, en el uso de la memoria como herramienta política. Pero también es cierto que la marca no era solo contra su carne, era una deuda con su historia,
con el olor de su madre y con la canción de Tomé. La decisión de volver se formó entonces como un acto que no sería impulsivo, sería cálculo, infiltración, reconocimiento y una acción que cerrara un ciclo personal. El viaje hacia la fazenda duró 3 días de andar por rutas, que el tiempo había vuelto casi invisibles. Ana se movía con la calma de quien sabe dónde pisar. El río marcó una frontera simbólica. Al otro lado, la fazenda mostraba sus muros, sus corrales y su guardia. El recuerdo de la senzala la cruzó como un golpe leve. Dejó que el pensamiento se despliegue en imágenes controladas. El cobertizo donde cosían, la cocina donde las mujeres dejaban los pucheros, el camino de grava que olía a estiércol y caña. Tomé, a su lado, le recordaba que la sorpresa era la mejor arma. No era necesario arriesgar más de lo que el plan pedía. La infiltración ocurrió por la cocina. Filo, una mujer que llevaba años sirviendo en la fazenda, fue la puerta. Filo no era traidora del quilombo. Era una rendija dentro del sistema. Trabajaba para sobrevivir y para pasar información cuando la oportunidad se presentaba. Fue la figura que permitió la entrada sin aspavientos. Ana se metió en la cocina como quien entra en la piel de otra. Se ató el pelo, aprendió la cadencia de los días, recogió los restos de la mesa y escuchó el compás de los pasos. La cocina era un microcosmos de la fazenda. Allí se almacenaban secretos, se descubría el humor del patrón y se apreciaba quién tenía trato cercano con el coronel. En la cocina, los olores decían más que las palabras. Guisos lentos, el humo de la leña, un aroma punzante que venía de la sala donde el coronel guardaba sus trofeos. Fue allí donde Ana lo vio por primera vez en años, sobre una repisa, envuelto en un paño, un hierro pequeño, bruñido por el uso, y pulido como quien cuida un objeto de gloria. El coronel lo conservaba como quien conserva un talismán, reliquia de dominio. Ver el hierro en la fazenda fue como encontrar una llaga abierta. El tiempo no lo había sanado todo. Pero esta vez, la presencia del hierro ya no la paralizó. La hizo planear. La preparación fue silenciosa. Ella observó horarios, rutinas, quién se sentaba a comer primero, quién se entretenía con alcohol y quién guardaba silencio con la mirada perdida. Tomé y Benedito hicieron el mapa de guardias y jornadas. Elías le dio a Ana algo que quizá nadie había podido darle antes: la palabra escrita, la capacidad de leer los nombres y convertirlos en coordenadas de acción. La estrategia no buscaba humillar por humillar, ni romper por romper. Era un acto planeado para poner fin a una sombra que llevaba una marca en su piel desde hacía años. La noche del enfrentamiento no fue la de un duelo teatral, ni la de una multitud enardecida. Fue una noche contenida, de frío seco que cortaba la respiración y de pasos ligeros. Ana entró donde el coronel dormía, no con la furia desatada de la venganza inmediata, sino con la calma de quien posee la certeza de su gesto. El hierro que había sido herramienta de tortura estaba esa vez al alcance de sus manos. Ella lo tomó, lo calentó y repitió sobre la piel del coronel lo que habían hecho sobre la suya. No para reproducir el dolor en la carne por mero espectáculo, sino para devolver la señal que le fue impuesta, transformarla en una sentencia que solo ella podía escribir. La escena tuvo la intensidad de lo íntimo. No hubo gritos que justifiquen la violencia, ni celebraciones que la celebren. Hubo sensación de calor, el metal contra la piel, la respiración contenida de quien ejerce la acción y la de quien la recibe. El coronel, hombre de órdenes y miedo, quedó frente a un espejo que le devolvía su propio gesto. Su voz, después de la marca, cambió. Perdió algo de su prepotencia. No fue justicia pública, fue cierre personal. Ana no buscó linchar la imagen del que la oprimió para la plebe. Su acto fue, sobre todo, un término de su propia historia. Las consecuencias no tardaron en llegar, ni fueron solo físicas. En la fazenda, la noticia corrió en susurros que se mezclaban con el olor del café. Algunos lo miraron con incomodidad, otros con miedo. No tardó en hacerse visible que el coronel no se recuperó del todo. La marca le tomó parte de la vigencia y la confianza. Pasaron meses y su salud social, esa que no se mide en cuerpo sino en autoridad, se fue resquebrajando.
Acostumbrado a que el dolor fuese un instrumento de mando, sufrió ahora la paradoja de que el símbolo del que se valía lo acompañara como una ruina. Murió meses después, en soledad, sin apellidos que lo protegieran y sin la fuerza para recomponer su imagen de siempre. Ana no celebró la muerte ni la utilizó como trofeo. Cuando supo de la defunción, dejó que la noticia fuera un eco en la noche. Había comprendido algo que venía desde el quilombo. La justicia no siempre llega limpia, y la muerte no limpia culpas ni remedia heridas. Lo que sí podía hacer era caminar de pie, con la marca reconfigurada en su propia historia, no como una señal de propiedad, sino como testimonio. Volvió a la mata, se reunió con Tomé y con gente que la había acogido. Allí, entre las brasas y los libros de Elías, la marca dejó de ser únicamente humillación para convertirse en memoria viva. En la comunidad, algunos la miraron con respeto, otros con respeto mezclado con temor. Seferina, que no necesitó palabras para entender el gesto, le dio un lugar sin preguntas. La decisión de Ana no borró la complejidad de sus sentimientos. A menudo caminaba sola por la ribera y miraba la marca en el brazo como quien lee una carta antigua. Había alivio, pero también un peso nuevo. Ser agente de su propia historia tuvo costos que no siempre se cuentan en relatos de heroísmo. La culpa, la soledad, la dificultad de explicar a quienes sufren a diario que una acción así no borra el dolor ni garantiza un porvenir. El final de su trayectoria quedó deliberadamente abierto. Algunos dijeron que regresó al quilombo y se quedó allí para enseñar a leer y a curar, a transmitir el poder de la paciencia y de la palabra. Otros juraron haberla visto al amanecer subiendo al norte, con una bolsa al hombro, buscando otros lugares donde su saber sirviera para proteger a los suyos. Otros aún cuentan que simplemente siguió caminando, que no quiso atarse de nuevo a un lugar porque su libertad ahora era el movimiento mismo. La historia, en boca de aquellos que la conocieron, mutó en rumor y en leyenda. La mujer marcada que volvió y fue quien cerró su propio ciclo. La marca dejó de ser solo una herida para convertirse en un relato que las manos se pasan al calor del fuego. Para algunos es la prueba de que la dignidad puede reclamar su espacio aún después de la humillación. Para otros es advertencia de que las soluciones individuales traen consigo consecuencias que no se limitan al cuerpo. Ana, en la mayor parte de las versiones, mantuvo la misma calma con la que había actuado aquella noche. Sin ostentación, consciente del precio que había pagado y de lo que había ganado. El gesto de marcar y de regresar lo escribió ella sola en la piel del coronel y en la propia. No fue triunfo ni redención automática, fue un acto de cierre personal que dejó repercusiones visibles e invisibles. La facenda, privada de su principal símbolo de poder, ya no era la misma. El quilombo, a su vez, siguió siendo ese otro mapa posible, una geografía que enseñaba a sus habitantes a reparar el daño con saberes compartidos. Si hoy alguien camina por aquellas orillas y escucha, en voz baja, la historia, descubrirá que la marca funciona como una memoria que se transmite, no para celebrarla sin crítica, sino para recordarla con la complejidad que exige un pasado de opresión. En los relatos que corren alrededor del fuego, Ana no es solo la mujer que ajustó cuentas, es la que aprendió a leer el tiempo y a convertir la humillación en una historia que, por más amarga que fuera, la colocó de pie. Si este relato te ha interesado, compártelo y acompáñanos en la serie de historias sobre resistencia en América Latina. Hay otras voces que esperan contarse. La última imagen que queda en la memoria es simple y densa. Ana de pie, con la marca en el brazo convertida en algo así como un libro abierto. Quizá regresó al quilombo y enseñó a leer a quienes no habían tenido esa suerte. Quizá se fue a buscar otros rumbos. Lo que no cambia es la sensación de que la marca dejó de ser únicamente señal de dolor para ser también testimonio de una mujer que reclamó su derecho a nombrar su propia vida. Y en ese reclamo, la memoria jamás perdió su poder de transformar la herida en historia.